estimadas hermanas y amigas, una vez más estamos aquí, sus pastores Carlos y Eva, para que podamos ver una lección más del libro Entendiendo las Emociones. Hoy nos corresponde hablar acerca de la culpa, así que dejo también a Eva para que les pueda saludar. Sí, les saludo en el amor del Señor y cierto, muy agradecida por poder estar con ustedes una vez más y poder entregar esta lección y ya nos quedan poquitas, así que a disfrutarla y que Dios siga trabajando en cada corazón. Bien, entonces el tema número 7, la culpa. ¿Por qué la humanidad está plagada de sentimientos de culpa? Muchos se sienten culpables porque son culpables, culpables de rechazar la obra de gracia de Dios en sus vidas, pero muchos cristianos experimentan un tipo falso de culpa, como una especie de aborrecimiento personal y autocastigo. Durante los 10 primeros años de su matrimonio, Lidia vivió en una casa situada en la calle detrás de la de sus padres. Los visitaba todos los días y su madre le ayudaba a cuidar a sus hijos. Siempre estuvo muy cercana a sus padres. Entonces su esposo consiguió un empleo en una ciudad nueva. Lidia se siente tremendamente culpable por alejarse de sus padres que se habían vuelto bastante dependientes de ella. Este es uno de los tantos temas que vamos a ver sobre la culpa, y también este tema es bien amplio y hay casos de sentimientos de culpa en el corazón de muchas mujeres, aún siendo cristianas, habiendo conocido al Señor, a veces también pueden albergar sentimientos de culpa. Pero antes de adentrarnos en el tema y profundizar en él, algunas definiciones claves para tener mayor claridad de lo que es la culpa. Primero, la culpa es un sentimiento de profundo remordimiento causado por sentirse responsable de algo. En segundo lugar, la culpa puede conducir a la vergüenza si el sentimiento se basa en un acto o actos que el sujeto considera que estuvieron mal. En tercer lugar, existe una diferencia entre sentirse culpable y ser culpable. Si se ha violado una ley moral, una persona es culpable tanto si se siente así como si no. Por otro lado, el mero hecho de sentirse culpable no quiere decir que se haya transgredido una ley moral. En cuarto lugar, es importante aclarar si la culpa tiene como origen un acto pecaminoso o un remordimiento. En quinto lugar, la verdadera culpa es el resultado del pecado y es el modo que tiene Dios de llamarnos al arrepentimiento y a la restitución. Y en sexto lugar, la falsa culpa es aquella que nos atribuimos debido al remordimiento por actos pasados, la incapacidad de vivir a la altura de nuestras expectativas o las de otros, o incluso a causas que nos son desconocidas. Para abordar la lección tenemos a Eva, y como ustedes ya conocen la metodología, yo le haré algunas preguntas y así vamos a ir desarrollando el tema. Muy bien, Eva, Uh-huh. ¿podrías compartir alguna cosa sobre la que has experimentado el sentimiento de culpa? Sí, bueno, he experimentado el sentimiento de culpa en algún momento de mi vida y sobre todo en el matrimonio, ¿cierto? Cuando no nos hemos puesto de acuerdo en algún tema, ya han venido los sentimientos de culpa. En la lección 4 recuerdo que vimos que Adán y Eva experimentaron culpa como resultado del pecado. ¿Cuál fue el resultado de su culpa? Bueno, en Génesis, cierto, capítulo 3, versículos 6 al 10 nos dice que ellos se sintieron muy avergonzados y con mucho miedo. Se escondieron de Dios y fueron expulsados del huerto. Y había un abismo entonces ahora entre Dios y el hombre. ¿Podrías, Eva, compartir lo que dice también el libro de Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, y Romanos capítulo 3, verso 23, sobre la conciencia del hombre? Sí, bueno, la conciencia del hombre, cierto, le acusa y por tanto todos somos culpables a la vista de Dios.
nuestra misma naturaleza exige que seamos perdonados o castigados. Desde que nacemos cargamos la culpa del pecado, la separación de Dios. Cuando somos niños y desobedecemos a nuestros padres, sabemos que estamos actuando mal. Nuestra conciencia, cierto Dios, nos muestra o señala que estamos en falta. Ahora en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, se nombra grandes pecados que cometió David, el rey David, y pecados que él cometió a sabiendas. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, fueron varios. Puedo enumerar como, por ejemplo, sintió pereza, también deseó a otra, la mujer de otro hombre, adulteró, mintió, cometió homicidio, engañó, fue maquinador, fue cínico y manipulador. Me imagino que con toda esa carga de culpa, David no la estaba pasando muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que sufrió? Bueno, fue cierto que Dios lo miró con desagrado por todo lo que había hecho, cierto, David. Eva, de los Salmos 51, del verso 2 al 5 y versos 10 al 12 y el Salmo 32, versos 2 al 4, describe los efectos del pecado y la culpa de David. ¿Podrías ampliar un poco más de los efectos del pecado? Sí, bueno, aquí nos muestra, cierto, la palabra que David físicamente, él se enfermó, él sufrió dolores de hueso. Mentalmente, él reflexionaba y sabía también que su pecado le seguiría toda la vida. Emocionalmente se sentía sucio, con angustia, ¿cierto? En mucha aflicción. Y espiritualmente él se sentía separado de Dios. Pasó por el dolor del arrepentimiento. Había perdido el gozo de la salvación también. Y para ir avanzando en este tema de la culpa, ¿cuál es la respuesta de Dios a este sentimiento tan fuerte, tan profundo como es la culpa? Bueno, aquí en el Salmo 51, versículos 2, 3, versículos 7 y 10, nos dice que Dios es quien lava la culpa. Es decir, es como una hoja manchada que es borrada y ya no hay mancha. Dios cambia el corazón y crea en la persona un espíritu recto. En el Salmo 32, versículos 1 y 5 también nos dice que cuando se confiesa o la persona, cierto, reconoce que ha actuado y ha ofendido la santidad de Dios, Él es grande en misericordia y le perdona. En primera de Juan 1:9 también dice que hay que confesar con la boca, ¿cierto?, si se ha cometido el pecado, y que Dios es fiel y justo y perdona todos nuestros pecados. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Jesús es el puente para llegar a Dios. Él se puso en nuestro lugar. En Romanos 5, versículos 8 al 10, dice que Dios nos amó y Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Y Cristo murió en nuestro lugar, murió por mí. Bueno, como podemos ver, aunque Dios nos perdona, nosotros hemos de sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, incluso estas experiencias nos pueden ayudar a madurar espiritualmente y a experimentar también la gracia de Dios. Por ejemplo, David pecó gravemente, como ya hemos visto, y desagradó a Dios. Pero más tarde fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Eso muestra la profundidad de la misericordia y el perdón de Dios. Eva, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es David usado como ejemplo en Isaías 53:3 y en Hechos
13:34 cuando se habla que era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, aquí, ¿cierto? La clave es que David se humilló y pidió perdón y misericordia a Dios. Y esto fue muy grato a los ojos del Señor. O sea, podemos decir que esa es la clave entonces, el Así pedir es. perdón, arrepentirse y clamar a la misericordia de Dios cuando ha venido un sentimiento de culpa como lo experimentó David. Bien, Eva, muchas mujeres cristianas continúan experimentando culpa después de haber aceptado el perdón de Cristo. Si el Espíritu Santo le redarguye de un pecado, ¿qué debe hacer? Bueno, ¿cierto? Debe confesar aquel pecado y pedir perdón. Y también haz restitución si es necesario. Considéralo una victoria sobre la condenación. Esto lo encontramos en Romanos 8, versículos 1 al 2. Ahora, ¿quién produce sentimientos de culpa y condenación en el cristiano? Bueno, según su palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y Job capítulo 1, versículos del 9 al 11, nos dice que es el acusador, el diablo, ¿cierto? Nuestro enemigo. Así, ¿cierto? Como también acusó a Job, él nos acusa a nosotros. Bien, ya estamos llegando casi al final de esta lección número 7 sobre la culpa. Eva, ¿qué podrías decirle a cada mujer que nos está viendo y escuchando como aplicación final o consejo final de este tema tan importante como es el de la culpa? Y también si podrías recomendarle algún libro que le pudiera ayudar para ir complementando esta lección. Sí, podrías preguntarle a Dios, ¿cierto? Si ya te ha perdonado todos los pecados. También si te has perdonado a ti misma. O también a veces, ¿cierto? Puede ser el orgullo que también te puede impedir, ¿cierto? La liberación de la culpa. Eso es lo que tú tienes que ver tú con, ¿cierto? Dios. Y hay libros como que nos pueden ayudar también, ¿cierto? Como Todo sobre la culpa de James Thompson y Sí por Anna Kimmel, y el tercero es Confesión y Perdón por Andrew Murray. Así que espero que todo esto, ¿cierto?, les pueda ayudar y puedan tener la convicción de que Dios es el que está con ustedes para sacarlas adelante en este gran tema. Bueno, son consejos muy útiles para que cada mujer los pueda aplicar y se los pueda apropiar a su propia vida. Ahora podrías hacer una oración, Eva, por cada mujer que nos está viendo y así ayudarles si hubiesen un sentimiento de culpa del tipo que sea y que pueda buscar una salida a ese sentimiento que lleva cargando y pueda encontrar salida buscando al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad de entregar tu palabra de una manera diferente. Pero gracias porque tú estás también, Señor, en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú ayudes a cada mujer, Señor, para que si está presa de la culpa pueda ser libre, Señor. Y lo pedimos, Señor, reclamamos esta libertad de la culpa y del pecado que, Señor, sabemos que por tu sangre preciosa, Señor, ya ese precio ha sido pagado. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día para ti y con la libertad que podemos tener en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así llegamos al final de esta lección número 7. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima semana. Y que sea una semana muy bendecida y que cada mujer pueda encontrar en Cristo la liberación de algún sentimiento de culpa. Amén. Amén.